Saludos, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Reflexiones Proféticas. Estamos aquí para, junto a ustedes, analizar distintos eventos que están sucediendo en el mundo y que nos invitan a reflexionar desde una perspectiva bíblica y profética. Necesitamos mirar los eventos que están sucediendo en este mundo desde una cosmovisión cristiana bíblica. Es decir, debemos entender que estamos viviendo los días del tiempo del fin. No sabemos cuánto tiempo vamos a tener, no sabemos cuánto tiempo más el Señor nos va a dar antes de que Él vuelva por segunda vez con el arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, y es el objetivo de este programa, nosotros estamos mirando señales, grandes situaciones que están anunciando con claridad para aquellos que sepan discernir los tiempos, tal como lo dijo el Señor Jesucristo, que su venida se acerca. Hoy quiero comentar con ustedes una importante situación que ocurrió hace unos pocos días atrás. Nos informan los medios de prensa del mundo anglo que en Israel el movimiento para la reconstrucción del tercer templo está creciendo y se expande rápidamente a un nivel tal que están listos para poder tener los sacerdotes requeridos para iniciar las actividades del futuro tercer templo de Jerusalén. Usted sabe que la profecía bíblica nos cuenta que va a haber un templo en Jerusalén. Muchos han cuestionado la interpretación bíblica literal y dicen no va a haber un tercer templo en Jerusalén porque el anticristo va a tratar de instalar su maldad en el corazón del hombre, en el templo que es la vida humana. Sin embargo, los hechos están indicando que muy pronto se va a llegar a un momento en donde se va a poder establecer este tercer templo de Jerusalén. La noticia que yo les menciono y que prontamente usted la va a poder ver también en pantalla, nos indica que hay un gran movimiento espiritual, humano, económico, material en Israel para construir el tercer templo. Hay inversiones financieras, hay movimientos de personas, hay gente joven estudiando para prepararse como sacerdotes. Usted sabe, estimado amigo, que en la perspectiva judía, en la religión judía, ellos no reconocen al Señor Jesucristo como el Mesías que había de venir. Ellos siguen esperando al Mesías que los va a redimir. Y ellos creen en su perspectiva y en su cosmovisión religiosa que la construcción del tercer templo va a permitir que el Mesías acelere su llegada. Algunos judíos dicen no, va a llegar el Mesías y el Mesías nos va a ayudar a construir el tercer templo. Pero otros han ido cambiando su posición y ellos dicen nosotros tenemos que construir el tercer templo y entonces llegará el Mesías. Hoy día, dada la delicada situación geopolítica que se vive en Jerusalén, el templo no es posible que sea construido, porque en lo que se denomina la montaña del templo existe el domo de la roca y una mezquita menor que impiden que los judíos puedan levantar allí un templo. De hecho, está vetado y prohibido para los judíos ir a este lugar. Ellos solo pueden llegar hasta el Muro de los Lamentos, y usted ha visto estas imágenes donde ellos están allí frente al Muro de los Lamentos pidiendo que el Mesías venga. Ahora bien, la importancia de esto es la siguiente. Muchos de los eventos descritos en la palabra de Dios, me atrevo a decir esto, van a tener un cumplimiento literal. Van a ocurrir tal como están escritos en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nos cuenta que habrá una abominación desoladora. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo nos dice, cuando se vea la abominación desoladora en el lugar santísimo. Esta abominación de la cual habló el profeta Daniel significa que los días de la gran tribulación han comenzado y los judíos deben escapar de Jerusalén. Ahora bien, en este momento, el movimiento para construir el templo está creciendo porque Israel ve la necesidad de volver a su raíz religiosa. Hoy día, desde una mirada geopolítica, la nación de Israel está casi completamente aislada. El mundo quiere partir la tierra de Israel. Y en ese sentido, el movimiento de construcción del tercer templo comienza a crecer y comienza a involucrar personas. Hace unos días atrás, incluso un ministro del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu
estaba diciendo que Israel tenía que construir el tercer templo. Entonces, en este escenario, vayamos hacia adelante en el tiempo. Acompáñeme en un viaje hacia el tiempo para los días de la tribulación. Lo que sucede es que los cambios que se van a dar en el Medio Oriente van a producir que finalmente Israel logre la autorización para poder construir el tercer templo. Y seguramente va a haber un gran apoyo de las fuerzas humanas y espirituales que acompañarán al anticristo en esta tierra para construir el tercer templo. Porque esto es un elemento profético importante. En ese lugar, en la montaña del templo, exactamente a la mitad de la tribulación, el anticristo entrará a este templo y se declarará Dios. Dirá que Él es Dios sobre el planeta y exigirá que las personas le adoren. Ahora bien, yo lo invito a reflexionar. Es posible que los grupos místicos, los grupos gnósticos, los grupos de religiones secretas, como por ejemplo los masones, estén apoyando al anticristo en el proceso de la construcción del tercer templo, porque es necesario que en ese lugar se produzca esto que Jesús llamó la abominación desoladora. Fue en ese lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac ante la presencia del Señor. Así que es un lugar que tiene gran significado profético e histórico. Es allí donde el hijo de perdición, la bestia, quiere declararse Dios ante toda la humanidad. Por eso va a haber un tercer templo. Por eso va a haber una bestia y un falso profeta. Porque los eventos que están descritos en la palabra de Dios se van a cumplir, como le he dicho, prácticamente de manera literal. Ahora bien, debemos reflexionar el hecho de que se nos esté mencionando que en Israel y en Jerusalén el movimiento para construir el tercer templo está creciendo, significa que la venida del Señor Cristo se aproxima a una velocidad vertiginosa. Hoy día pareciera una locura pensar que va a haber un tercer templo justo allí donde está la mezquita del Domo de la Roca en Jerusalén. Sin embargo, ¿quién iba a decir hace unos años atrás que iba a caer el muro de Berlín? ¿Quién iba a decir que el mundo iba a cambiar tan rápido? Los cambios geopolíticos hoy día en el mundo se dan de un momento a otro. Y el tercer templo, el templo que el anticristo va a usar, que le va a permitir a los judíos construir, él lo va a hacer no solo para que los judíos inicien su sacrificio diario de animales, sino porque él necesita un lugar para desafiar a Dios desde el mismo lugar en donde la revelación de Dios ha estado fluyendo, que es Jerusalén. El anticristo va a entrar a ese lugar físico para declararse Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar atentos a los eventos que están sucediendo. Hoy día los fieles del Instituto del Templo, como le he dicho, están preparando sacerdotes, están preparando ropa, tienen las herramientas, las lámparas de oro, tienen todas las cosas preparadas, están enseñándole a los sacerdotes que están estudiando cómo hacer los sacrificios. Y entonces, tal como dice el profeta Daniel, comenzarán los sacrificios en este tercer templo reconstruido, que será el templo de la tribulación, y el anticristo comenzará a aparecer allí hasta que finalmente traicionará a la nación de Israel y él tomará el lugar que él piensa que le corresponde, y desde dentro del tercer templo las cámaras seguramente de la televisión del mundo lo estarán mostrando en este gran evento que la palabra de Dios provoca de nuestro propio Señor Jesucristo, denomina la abominación desoladora. Habrá un tercer templo físico en Jerusalén. De eso ya no me cabe ninguna duda. La iglesia debe reflexionar. Esta es una gran señal, que se esté hablando que ya hay sacerdotes, que se esté hablando que están las herramientas, que se esté hablando que está todo preparado. Significa que es posible que incluso ya esté en la tierra el hijo de perdición. Por eso nosotros debemos analizar el estado de nuestra vida espiritual. Las señales proféticas, estimados amigos, nos están contando que Cristo el Señor viene muy pronto. ¿Está nuestra vida preparada? Lo quiero invitar a reflexionar y a aplicar esto que le he estado mencionando. Nuestras vidas hoy día, en el tiempo de la gracia que estamos viviendo, son templos del Espíritu Santo. Cristo viene a nosotros.
y habita en nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que nuestras vidas son templos del Espíritu Santo. ¿Cómo está usted viviendo estos días proféticos? ¿Tu vida está limpia? ¿Es un templo limpio para el Señor? Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, cuando suene la trompeta del arrebatamiento, que pronto va a ocurrir porque los días proféticos están aquí ya, ¿cómo lo va a encontrar usted? ¿Cómo va a encontrar su templo? Ahora bien, si usted nos está viendo y no ha recibido a Jesús, sepa que la profecía bíblica está convergiendo a un punto cúlmine. Este mundo ya no da para más. No es posible vivir en este mundo sin el Señor Jesucristo. Así que yo lo invito a que usted pueda recibir a Jesús en su vida. Déjese de vagar espiritualmente hablando, se lo digo con mucho respeto, y reciba a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Hable con Dios, dígale: Señor Jesucristo, mediante tu sacrificio en la cruz, me dirijo al Padre Celestial para que me haga su hijo. Yo creo que tú eres el Señor. Yo creo, dígale en oración al Señor Jesucristo, que te levantaste de los muertos, y en este momento te recibo en mi corazón. Te abro mi corazón para que tú entres a mi vida y me hagas tu hijo. En Jerusalén, en Israel, hay carreras y hay movimientos económicos, sociales y aún políticos para construir el tercer templo. Nuestra vida tiene que estar preparada porque el Señor Jesucristo está cada vez más cerca. Que Dios le bendiga.